Vamos a la Biblia esta mañana. Le doy también la bienvenida a todas las personas que es la primera vez que vienen con nosotros a esta iglesia. Nosotros tenemos, como la iglesia no tiene, digamos así, como un trabajo de seguimiento tan especial, pero tenemos muchas personas que vienen. Vienen muchas personas, el servicio ayer estaba súper lleno ayer también. Hoy siempre vienen muchas personas y ahora también hay muchas personas que nos van a ver. Tenemos otra iglesia que nos ve online, que también es igual o tal vez un poco más grande que la que viene acá físicamente. Personas que nos vienen ahorita, después nos ven en toda la semana, que siempre están escuchando los mensajes en Neiva, en Colombia y en otras partes del mundo. Y siempre pues igual le doy la bienvenida porque hay personas que a veces no conocemos, no sabemos y tal vez nunca lo vamos a poder conocer así, o Dios nos dé la oportunidad algún día de poderles saludar personalmente. Pero de todas maneras, todas las personas que vienen a la iglesia son bienvenidas. Y las personas que vienen por primera vez, para nosotros es una bendición poderles compartir de Cristo, que es lo que más nos motiva y nos apasiona, y poder hablar del Señor. Así que esta mañana tengo un mensaje que creo que les va a bendecir mucho, como Dios nos bendijo el día de anoche. La Biblia dice así, y quiero que lean junto conmigo, dice: aconteció que estaba Jesús, ¿qué dice la Biblia? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, espere un poquitico más antes, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces el versículo 2 dice: y les dijo Jesús, cuando oréis van a decir esto. Entonces Jesús les enseña un modelo que se llama el modelo del Padre Nuestro. Muy popular, un poco distorsionado por la tradición, pero en nuestra escuela de formación 1 enseñamos el modelo del Padre Nuestro. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? O tratamos de entender qué fue lo que Jesús quiso decir cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Pero yo no me quiero fijar esta mañana en hablarle un modelo de oración. Quiero que miremos antes ahí donde dice así: que Jesús primero oraba. Cuando yo pienso en todo el secreto de Jesús y cuando miro su vida, y este año prediqué algo acerca de esto, y yo sigo mirando la vida de Jesús y a veces me echo preguntas. Ayer me hacía preguntas: Señor, ¿a ti te robaron? Y digo, sí, alguien lo robaba. Ok, voy chuleando. ¿A ti alguien te traicionó de personas que le hicieron mucho daño? Sí. Señor, ¿algún momento estuvo en peligro? Sí. ¿Hubo personas que hablaron más de ti, te inventaron calumnia, chismes, murmuración? Sí. ¿Algún día sintió miedo? No. ¿Algún día sintió angustia? Sí. Y comienzo a mirar todas las cosas mentalmente y hacer un repaso. ¿A qué se sometió a Jesús al venir a la tierra como humano y despojarse de su divinidad? ¿Y cómo pudo enfrentar todo? Y hay muchas cosas que podemos aprender en la Biblia, pero para mí, una de las cosas como Jesús pudo ser muy fuerte, por decirlo así, en la tierra, es por su vida de oración. Y su vida de oración, cuando uno lee este versículo, pasan dos cosas. Para mí, la vida de oración de Jesús era contagiosa, porque usted quiere aprender de algo que le inspira. Y cuando yo veo, dice que después de orar, alguien se le acercó y le dijo: ¿por qué no nos enseñas a orar? Porque hay gente que al orar como que es motivante escuchar orar. Siempre, y una vez un hombre me decía: pastor, es que mi esposa quiere que hagamos oración, porque estamos en una reunión familiar y había una pelea y era por la oración. Entonces ella me decía: es que ella cierra los ojos y ora 1 hora y yo estoy ahí parado, ella piensa que a mí no me aburro. Y todos los niños están aburridos esperando que la señora termine de orar después de que abre los ojos 1 hora después. Porque yo he entendido que la oración tiene que ser contagiosa. Y a veces menos es más. A veces es menos orar 5 minutos, porque el secreto es, yo pensé que cuando pasaban los años, yo dije, cuando yo pasen los años, yo tal vez estaré orando 7, 8 horas. Y me di cuenta que oro casi lo mismo desde que empecé a ser cristiano, y tal vez a veces hasta menos. Ahora, no es algo en lo cual quiero que usted imite, pero sí quiero decirle que tal vez cuando pasaron los años me di cuenta que la oración no se trata de cuánta cantidad es, sino si usted logra entender la ciencia y entender los principios de la oración correcta. Entonces, cuando usted aprende a orar correctamente, o trata por lo menos de ir siguiendo, usted pasa a otra dimensión y el tema no es orar muchas horas, porque todos los que estamos aquí somos personas muy ocupadas.
Pero la oración tiene que ser nuestra prioridad como lo fue en la vida de Jesucristo. Jesús no era una persona que simplemente iba y no hizo nada en la vida, simplemente esperó hasta morir. La Biblia dice que no tenía tiempo para comer y no tenía muchas veces tiempo para dormir. Dice la Biblia literalmente de lo ocupado que estaban, pero siempre la oración fue una prioridad en sus vidas. Y hoy quiero enseñar acerca de la oración. Porque dice acá que su vida de oración era una prioridad. Él tenía una vida de oración contagiosa. Y tercero, los discípulos, 4 de los discípulos de Juan el Bautista fueron discípulos después de Jesús. Y dice uno, parece que es uno de ellos, yo creo para mí que es Pedro, le dice a él, enséñanos a orar como Juan le enseñó a los discípulos. Quiere decir que uno tiene que aprender a orar. No todo el mundo al inicio fluye tan rápido en la oración. Y al final la oración no se trata de impresionar a Dios diciendo tantas cosas raras, sino al final simplemente es poder conectar lo que dice Dios en su palabra y poder hablarle a Dios. Pero sí me doy cuenta que las personas que tienen una vida de oración efectiva son personas que tienen y viven diferente. Y hoy quiero no enseñarles lo que Jesús enseñó acerca de la oración, sino que quiero que en este libro miremos la vida de oración de Jesús. Yo creo que esta mañana voy a enseñar a través de la vida de Él, no lo que Él enseñó, sino de lo que Él hizo, cómo nosotros podemos seguir las pisadas para conectarnos y ver la importancia de orar. Así que oremos para empezar esta mañana el mensaje y que usted pueda recibir lo que Dios quiere enseñarle a través de su palabra. Señor, gracias. Esta mañana te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es buena, tu palabra nos hace bien, la palabra tuya la necesitamos. Señor, y esta mañana nosotros abrimos el corazón para que la buena palabra quede sembrada en un terreno fértil. Este día declaro, Señor, que todos los que han venido a este servicio saldrán bendecidos, saldrán animados, inspirados y confrontados, Señor. Declaro, Señor, que en sus vidas la oración cambiará y tú les llevarás a otro nivel de oración. Despierta el espíritu y el corazón de tu pueblo para que tu pueblo se conecte a un nivel de oración diferente, Señor. Padre, oramos para que la luz que ilumina el entendimiento, la luz de Jesús pueda iluminar nuestro entendimiento de todos los que hemos venido este día. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que usted tiene que saber acerca de la vida de oración de Jesús es que la vida de oración de Jesús, Dios permite que antes que Jesús naciera, Dios pone mínimo 2 personas a orar. Dios levanta a un hombre que se llama Simeón, no sabemos cuántos años, horas, está en Lucas 2, pero ora muchos años. Era un hombre lleno del Espíritu Santo al punto que dice la palabra que Dios le dijo a él, tú no te vas a morir hasta que con tus propios ojos tú veas a Jesús. Y un día él estaba orando, dice la Biblia, y el Espíritu Santo le dijo, muévete, es hora de ir a la iglesia, porque en este momento va María con José rumbo a presentar a Jesús. Los judíos presentaban a los niños a los 8 días de nacido. Nosotros los presentamos a los 3, 4 meses. Está bien porque la dieta y todo ese tema, pero en esos tiempos a los 8 días se presentaban los niños. Y dice la Biblia que cuando llega, él toma al niño en sus manos. Yo digo, qué privilegio haber presentado a Jesús. Dice, él toma al niño en las manos y lo presenta y él le hace una oración y dice, hoy tú puedes despedir a tu siervo en paz. Tu siervo se puede ir en paz de este mundo. ¿Por qué? Porque han visto el Mesías en la tierra. Después dice, seguidamente en la misma reunión hay una conversación de Simeón, porque Simeón está hablándole a los papás de Jesús. Y se levanta una mujer que lleva, yo he calculado aproximadamente, duró orando 60 años. Ella enviudó muy joven y en lugar de volverse a casar, movida por Dios, se dedicó más bien al servicio a Dios y pasó mucho tiempo orando porque Dios le dijo lo mismo. Tú no te morirás hasta que tú veas con tus ojos al Señor. Ella no sabemos a qué edad murió, aproximadamente lo que nos muestra la Biblia, posiblemente murió a los 90 años o tal vez más de 90 años, pero dio el resultado. Lo que quiero decirle con esto antes de arrancar la enseñanza es, cuando cosas grandes están por suceder en la vida de una persona, lo primero que yo he visto que Dios va a hacer es que antes que pasen, Dios comienza a levantar gente a que oren. Dios comienza a inquietar los corazones con una necesidad de orar. Porque a veces nosotros oramos en el medio de la situación,
pero Dios quiere que oremos antes de las cosas que van a pasar. Antes de que las cosas sucedan, Dios comienza a mover los corazones a una necesidad de orar. A mí nunca se me olvida de que Dios 2 años antes me movió el corazón y me dijo: tú tienes que orar por tal persona. Tienes que orar por esa persona porque esa persona va a enfrentar un desafío en su vida grande. Y así fue, tal cual como Dios me lo dijo, pero el problema es que yo no fui tan obediente a lo que Dios me dijo. Yo lo tomé como a ligera y oraba de vez en cuando me acordaba, pero nunca dimensioné que lo que estaba por vivir esa persona iba a marcar el resto de su vida, por las decisiones que estaba por tomar, por las circunstancias en las cuales se involucró. Porque a veces uno minimiza que la oración Dios pone antes a orar a las personas. Y el nacimiento de Jesús, aunque Dios tenía sus planes y sus palabras, Dios tenía personas que previamente oraron para lo que estaba por venir. Así que una vez Jesús nace, no sabemos mucho de él hasta los 30 años. A los 30 años arranca su historia de 3 años, de 3 años y unos meses, y vamos a empezar por ahí. Arranca en Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, y yo quiero que ustedes leamos juntos esto para comenzar a hablar acerca de la vida de oración y cómo la vida de oración de Jesús nos enseña a nosotros secretos de orar, de por qué tenemos que orar. Dice así la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Dice la Biblia que el que estaba bautizando a Jesús es Juan el Bautista. Los estudiosos dicen que en los bautismos que Juan el Bautista hacían, iban 1,500 personas diarias a bautizarse. Porque él comenzó a predicar el año agradable. Lo que estábamos cantando ahorita de Sión, el león de la tribu de Judá y toda esa canción, hay una parte que dice Isaías 40, y es cuando Juan el Bautista está preparando el camino del Señor por primera vez. A nosotros nos toca prepararle el camino por segunda vez. Y estando en ese bautismo, me gusta la humildad de Jesús, que Jesús no dijo: a mí me bautiza aparte, porque yo soy Jesús. Jesús se mezcló con el pueblo en medio de su humildad, es decir, va como todos los demás haciendo su fila para bautizarse. Y estando ahí, Juan el Bautista todavía no sabe quién es la persona que va a bautizar. El que haya descendido una paloma sobre su cabeza no es por Jesús, es por Juan, porque Dios le dio una señal a Juan y le dijo: la persona a la que tú le veas descender la paloma, ese es el Mesías. Así que cuando se bautiza, dice la Biblia que todos se bautizaban, pero Jesús estaba haciendo algo diferente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mientras antes de entrar a las aguas, Jesús estaba orando porque realmente Jesús, ¿de qué tenía que arrepentirse? ¿A qué vida tenía que morir Jesús si Jesús no tenía una vida pasada? Él lo hizo por identificarse con nosotros, pero para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que quiero que usted comience? A las personas que toman nota, en ese servicio que hay no toman nota, en los sábados sí son súper juiciosos para tomar notas. El 98% toman nota, aquí son como 4, nomás veo con una cosita y ya, listo. Le voy a decir lo primero que pasa cuando usted ora. Tal vez hay algo que las personas no saben, que hay personas que tienen los cielos cerrados. Y hay personas que tienen los cielos abiertos. Hay algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 28, que para algunos los cielos serían de bronce y para otros Dios le abriría su buen tesoro, el cielo, dice la Biblia. Cuando acá Jesús está orando, dice la Biblia, se le abrieron los cielos. ¿Cómo usted puede saber que usted camina sobre cielos abiertos? Existen muchas cosas, pero le voy a decir las principales. Las principales están en este versículo. Porque dice la Biblia: sobre él vino el Espíritu Santo y se escuchó una voz del cielo que decía: este es el Hijo que yo amo. Él a mí me genera alegría, complacencia, para que todos los que estaban presentes escucharan. ¿Cómo usted sabe que camina sobre cielos abiertos? Usted sabe porque el Espíritu Santo se comienza a manifestar en la persona. Porque el Espíritu Santo está trabajando en una persona. El cambio y la transformación no se debe a venir a una iglesia, se debe a ¿qué?
a la experiencia que usted puede tener con el Espíritu Santo. Ahí se trata de todo esto. Dice que el Espíritu Santo descendió, y lo segundo que pasa con una persona que camina con los cielos abiertos es que nunca, como yo pensé, comencé a escuchar la voz de Dios. Porque lo primero que yo me doy cuenta cuando se abren los cielos en una persona es que la persona comienza a escuchar la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios en una discoteca, bailando. Y ahí escuché la voz de Dios. Y me di cuenta que el Espíritu Santo ya se estaba moviendo en mi vida. Porque los cielos se habían abierto. Nunca antes de haber recibido a Cristo yo había escuchado en mi vida la voz de Dios. Tal vez Dios me había hablado, pero no sabía que me había hablado. Pero pude saber que Dios me ha hablado porque en medio de toda la cosa una voz entró a mi espíritu que me dice: ¿qué haces acá? Y se me entumieron las piernas y todo. Y de repente me voy retirando y me dice la persona: ¿qué le pasó? No, nada, me voy a sentar. Porque yo dije: ¿qué me pasó? ¿Qué voz escuché yo que me dice: ¿qué haces acá? Y me di cuenta que los cielos se habían abierto, porque ahora Dios quería comenzar a manifestarse y a intervenir en nuestras vidas. Hay algo que está sucediendo y se ha vuelto viral en las redes, y para mí ha sido fácil de poder de ejemplo esta semana esto, y es lo que está pasando en Asbury, en Estados Unidos. Un mover del Espíritu Santo que comenzó en una universidad. Pero lo que me gusta que es la manera visible de entender qué pasa cuando el Espíritu Santo comienza a descender. Cuando el Espíritu Santo comienza a descender en la vida de una persona, usted no tiene que estarle diciendo que deje lo malo, porque el Espíritu Santo va a comenzar a confrontar a la persona con lo malo. Y se va a dar cuenta que la persona comienza a tener una necesidad de dejar lo malo, porque detrás de eso está ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando se abren los cielos, el Espíritu Santo es lo que lleva a que la gente quiera adorar, no porque usted le dice: levante la mano, salte y haga un montón de cosas como si no fuera entretenimiento para la gente, sino realmente la gente quiere adorar a Dios porque el Espíritu Santo se está manifestando en las personas. Una persona que tiene el Espíritu Santo nunca peca en paz. Toda la vida va a pecar, pero va a pecar mal. No se va a sentir cómodo. Podrá hacer lo que sea, pero el Espíritu Santo incomoda a las personas porque los cielos se comienzan a abrir. Y lo primero que yo quiero decirles es que las personas que oran, se les abren los cielos. Todas las personas que oran se le abren los cielos. Aquí todos los sábados tenemos cantina al lado, pero yo le dije anoche, no tengan temor, cada día está actuando Dios. Ya le están bajando el volumen. Decir, usted como después de que predique usted le subimos el volumen, pero el Espíritu Santo, las oraciones. Yo le digo a la gente no hay que maldecirle, hay que bendecirle. Dios se encarga del resto. Porque a pesar que aquí tengan los cielos cerrados, acá los tenemos abiertos. Puede que al frente los tenga cerrados, aquí al frente puede haber brujería, lo pueden tener los cielos cerrados, pero aquí los tenemos abiertos. ¿Por qué? Porque donde se ora se abren los cielos. Usted no tiene que tenerle miedo. Se abren los cielos. Porque Jesús caminaba con cielos abiertos. Y hay gente que camina con los cielos cerrados, por eso todo le sale mal. Y no se da cuenta que la gente que todo le sale mal, no estoy hablando solamente de cosas económicas, sino en la vida, la parte sentimental, emocional, las relaciones, tropiezos van, tropiezos vienen. Piense si no tiene los cielos cerrados, porque es algo que tal vez le está diciendo: tus cielos están cerrados, tienes que abrirlos. Y la palabra nos dice que los cielos se abren ¿cómo? Orando. La gente que ora abre los cielos. Si usted necesita escuchar a Dios, necesita que se le abran los cielos para comenzar a escuchar a Dios. Porque Dios quiere hablarle a su vida. Aún en medio de su pecaminosidad que pueda estar viviendo, Dios le puede hablar. Dios no necesita tanta cosa. Dios necesita simplemente una persona que se disponga, y el resto lo hace Dios. Así que lo primero que pasa cuando yo veo la vida de oración de Jesús es las personas que oran se les abren los cielos. Y las personas que se le abren los cielos experimentan la presencia del Espíritu Santo y experimentan la voz de Dios. Dios comienza a conducir sus vidas. Dios comienza a firmar sus vidas a través de lo que Él dice. Y eso es lo que pasa y es la experiencia de Jesús. Lo segundo que pasa, si vemos, Jesús pasa de esta experiencia de bautizarse, y lo primero que hace, miren para que usted sepa la diferencia de una persona que ya se mueve el Espíritu Santo en su vida, está en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió ¿de dónde? De bautizarse. Jesús no solamente se fue a bañar al río Jordán. Jesús realmente tuvo una experiencia con el Espíritu Santo el día que se bautizó.
Ese día no solamente se sumergió en las aguas, ese día, dice la Biblia, el Espíritu Santo lo llenó. Y después del bautismo Jesús se va, dice la Biblia, y viene lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que sigue. Y fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Esto nos muestra qué es lo que quiero compartirle. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, ahora las decisiones de una persona están influenciadas por la obra del Espíritu Santo. Ya la persona no se manda sola. Ya el Espíritu Santo, entonces él viene lleno de la presencia del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le dice, ahora, ok, vamos para el desierto. ¿Cuántos días? No sé, pero pasaron 40 días y 40 noches sin comer. Nunca he hecho ese ayuno. No sé si lo haré antes de irme a la tierra. He hecho 40 días parciales, pero totales como Jesús, sin agua y sin pan. Admiro la gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho. Yo le hice 40 días parciales y al inicio no fue tan fácil. Ya después Dios comenzó a hacer algo. Pero lo que quiero decirles es esto. Dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? Cuando uno lee toda la historia completa, se tuvo que enfrentar a Satanás y a sus demonios. En el libro de Marcos dice que las fieras venían y lo atacaban. En la traducción original, fieras habla acerca de demonios. El desierto para mí siempre será un lugar posiblemente de encuentro espiritual demoníaco. No me gustan los desiertos. Y dice la Biblia que Jesús vino y confrontó al diablo por 40 días y el diablo 40 días lo trató de molestar, no sé si todos los días, día por medio, no sé, cada semana, a decirle qué tenía que hacer, pero Jesús parado en la palabra. Pero después que salió, mire lo que dice el versículo 18. El 14, perdón, disculpe. Dice, y Jesús, después de los 40 días, ¿cómo volvió? ¿Cómo volvió después de los 40 días? En el poder del Espíritu Santo, dice, a Galilea, y se difundió su fama sobre toda la tierra alrededor. Lo segundo que usted tiene que saber cuando las personas oran, y Jesús nos va mostrando, pero lo que hemos visto que sucede, es que las personas, dice que cuando Jesús vino del bautismo estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando volvió de 40 días de oración, ¿cómo volvió? Lleno del poder. La palabra poder en griego significa dunamis, y es la palabra que se utiliza para dinamita. Así que dice la palabra, Jesús vino con dinamita en el espíritu, lleno del poder de Dios. ¿Y por qué dice que la fama se difundió? Porque comienza una era de milagros sobrenaturales. Los demonios se iban y todos en la vida de las personas, y la gente se sanaba. Porque yo veo que lo segundo que pasa con las personas que oran es que el poder de Dios comienza a venir sobre ellos. De aquí hasta que aparezca nuestro Señor vamos a tener que estar llenos de Dios. Los demonios van a aumentar sobre la tierra. La oscuridad va a aumentar sobre la tierra. Esta mañana estaba leyendo la vida de un científico que es una de las personas que son de los pioneros de crear las computadoras cuánticas. Y él dice que en su experiencia se encontró con seres espirituales de otras dimensiones. Y dice, no son tan malos, deberíamos dejarlos salir. Lo que se encontró fue con el diablo, pero no sabe. Y con los demonios. Y lo que usted tiene que saber es que de aquí para adelante no es un juego lo que viene para la tierra. Y solo la gente llena del poder de Dios va a poder enfrentar lo que viene sobre la tierra. La oscuridad que quiere atraparse a los hijos, que quiere atraparse a los jóvenes, que quiere atraparse a los adultos, a través de la enfermedad y a través de tantas cosas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar y confrontar el mundo espiritual. Hace un par de días atrás tuve la oportunidad de escuchar a un apóstol que no había conocido nunca en mi vida y lo escuché, pero me llamó la atención de su conferencia es porque era un ex satanista. Y nunca había escuchado a un hombre que hoy tuviera iglesias y un montón de cosas que fuera ex satanista, y me conecté con la enseñanza y le puse cuidado porque es que a veces existe mucha cosa rara que no me gusta, y hay gente que como que espiritualiza todo, pero yo vi que el hombre lo que estaba diciendo estaba muy centrado porque comienza a explicar la palabra, pero en medio de las cosas dijo algo que me llamó la atención. Dice que un día, cuando antes de ser cristiano, a ellos los contrataban para ir a hacerle daño a familias. Les pagaban, le hacían sus cosas, ellos hacían sus viajes tántricos que le llaman a eso. Iban y entraban y hacían todos sus males en las personas, sembrando división, discordia, separando hogares, trayendo alcoholismo, una serie de cosas, accidentes y esto.
Y un día una persona dice, yo le pago porque necesito hacerle daño a tal persona. Entonces le pedía nombre, le pedía dirección, le pedía todo. Y él dice que hacían unos viajes. Yo conocí esto por primera vez porque mi papá se convirtió en una iglesia en Bogotá que es muy famosa, se llama Bethesda. Una iglesia de miles de personas, de Enrique Gómez. Y cuando yo fui allá, claro, el pastor oraba toda la tarde y yo a los 10 minutos estaba que me iba, pero no me podía ir porque ¿quién me llevaba de vuelta? Y ese día el pastor contó el testimonio de él, que él viajaba en el espíritu hasta Brasil a encontrarse con el diablo. Una cosa rarísima, pero el hombre es un hombre impresionante de Dios. Él fue el que revolucionó el cartucho, porque lo tumbó, porque la iglesia estaba metida en el corazón del cartucho en Bogotá. Entonces a mí me quedó sonando porque yo había escuchado esa referencia y ahora este hombre comienza a decir eso, que sus viajes y que entran a casas, pero cuando fueron a entrar a esta casa no podían entrar. Había algo que no los dejaba entrar y lo intentaron varias veces y siempre en esa casa había un resplandor muy fuerte. Y un día que estaban determinados a entrar, fueron a entrar y habían 4 hombres en la entrada que les digo, ustedes no pueden entrar acá. Ustedes nunca podrán entrar acá. Y que ellos se volvieron derrotados. Digo, no, aquí no podemos entrar. Entonces él se fue a decirle a la señora que lo ha contratado, ¿quién es la persona que usted le quiere hacer daño? Dice, no, es que es una vieja de la cuadra que nos tiene aburridos con sus canciones cristianas, con su Biblia. Tiene un grupo allá y eso se la pasan orando y estamos aburridos. Yo quisiera que se vaya de la cuadra. Porque siento que nos está perturbando el ambiente. Le digo, señora, pues no le vamos a hacer nada a esa señora. Va a tocar que más bien se quede aquí y le voy a decir una cosa. Le dijo él, las personas en el mundo espiritual cuando se le lanza una maldad, si no entra, se devuelve. Dijo, y prepárese para lo que vuelve. Porque lo que quiero decirle, y él decía, y él después se convierte, y ahorita todo lo que hace es un apóstol, y él comienza a explicar y decir, lo que pasa es que en el mundo espiritual los cristianos reflejan una luz de Dios. Pero dijo algo que me gusta, todo depende del nivel de intimidad que tengan con Dios en esa casa, la luz es más o menos fuerte. En medio de la intimidad que tengan las personas, hay una mayor protección o no hay protección sobre sus vidas. Porque él dijo, nosotros le pudimos hacer daño a cristianos porque ellos no vivían la palabra. Pero hay lugares donde no podíamos entrar, a pesar de que quisiéramos hacer daños, porque estaba la protección de Dios. Y eso es lo que quiero decirle, a Jesús ni los demonios lo pudieron tocar. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Pero eso lo precedía, ¿qué? Su vida de oración. La vida de oración de Jesús era lo que lo mantenía fuerte y lleno de la presencia de Dios para enfrentar el mundo espiritual de maldad que tenemos que enfrentar. Y eso es lo mismo que necesitamos nosotros. Yo oro todos los días, no oro cantidades de horas, pero oro y le digo todos los días, Señor, lléname de tu espíritu y lléname de tu poder, porque necesitamos caminar en este mundo en medio de tantas circunstancias, necesitamos estar llenos de Dios. Porque la llenura de Dios es lo que nos hace ser fuertes aún en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestras flaquezas. Es lo que nos fortalece para todo lo que llega a nuestras vidas. Lo tercero que quiero que miremos, vamos a ir a Lucas capítulo 5 y que seguimos explorando la vida de oración de Jesús. Dice así, quiero que leemos esto bien. Pero su fama se extendía, ¿qué dice la Biblia? Más y más. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿qué dice la Biblia? Y oraba. Yo creo que usted sepa que Jesús fue famoso. Y famoso de verdad. Y una fama no que él la provocó en redes sociales, sino una fama que se produjo porque la gente quería escucharlo hablar. Y quería experimentar lo que pasaba en sus servicios, en sus reuniones, en las casas donde iba la gente se sanaba. Le llevaron personas, fue a casas y pasaban tantas cosas. Dice la Biblia que su fama se fue difundiendo por todo Israel y donde iba. Esto lo precede antes algo, y es que hay un leproso que está enfermo. Los leprosos en los tiempos bíblicos los mandaban a morir al desierto. No los dejaban estar en comunidad. Hasta el día de hoy no pueden estar en comunidad. Un leproso no puede entrar aquí por el nivel de contaminación, no por nada más. En estos tiempos no había nada de higiene, no había nada, lo mandan al desierto. Es decir, hermano, allá o vivo o se muere, pero aquí no puede entrar hasta que no se sane. Y hay un leproso que puede traspasar un poquito las barreras y desde lejos le dice a Jesús, Jesús, ¿tú puedes sanarme? Y Jesús, antes de decirle que sí, lo toca
Nadie tocaba al leproso, si él lo toca y lo sana. Y le dijo Jesús, pero hay una cosa que quiero decirte, no le digas a nadie. ¿Qué hizo el leproso? Como decirle a un niño, no se coma los dulces, déjelo para más ratos. Fue y le dijo a todo el mundo, pero es que es difícil decirle a alguien que todo el mundo lo ha rechazado, que nadie lo quiere tocar por su lepra, y que ahora va caminando y él le dice, va y muestre al sacerdote, presente la ofrenda y simplemente ya haga el rito y ya, pero quédese callado. Pero la fama se difunde tanto, pero mire lo que dice la palabra, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esto me ha gustado tanto, porque la vida nos presenta demasiados desafíos. Posiblemente, yo no sé si acá hay gente famosa esta mañana, yo creo que no, me da la impresión que no. Pero tal vez no somos famosos, pero tal vez tenemos tantas situaciones, circunstancias, trabajos. Tal vez hay personas que son muy exitosas financieramente en el nivel de la educación, no lo sé. Que las demandas van absorbiendo y absorbiendo nuestras vidas, al punto que la excusa más grande que tenemos la gran mayoría para no orar, ¿qué es? Estamos muy ocupados. Yo no tengo tiempo. Estoy muy cansado. El fin de semana me echo una oradita pequeña. Hago todo lo que no hice la semana para volver a empezar la semana. Pero Jesús, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de la fama, dice la Biblia, vuelvo y le digo, no tenía tiempo ni para dormir, ni para comer, aprendió algo que yo quiero aprender y estoy aprendiendo en mi vida. Es a decir, las necesidades no tienen que mover mi agenda. Mi agenda la tiene que mover, ¿qué? Las prioridades. Y la prioridad número uno en mi vida, ¿qué tiene que ser? Orar. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué debo hacer? Orar. Usted, antes de empezar su día, ¿qué tiene que hacer? Orar. Yo no sé si usted es tan famoso como Jesús. Posiblemente no lo es. Posiblemente usted se hace conocer por las redes sociales. Pero la fama que tenía Jesús, que todos querían hablar con él, todos querían que lo tocaran. La señora le llevaban los niños y le decían, Jesús le puede tocar, poner la mano en la cabeza para decir a esos chicos para que dejen la rebeldía. A todos les oraba, los hostigaban. Llega un momento donde se le muere un amigo y quiere llorar, pero no puede llorar porque cuando va a llorar, quiere estar solo, vivir con el dolor, lidiarlo, y se encuentra que hay un montón de gente esperándolo para que lo escuche. Hay un servicio que yo he predicado de Jesús que duró 72 horas sin parar, donde no comían ni dormían, todo, y Jesús predicando y orando por la gente y los discípulos que se iban para casa a dormir. Pero el servicio nada que paraba. Esa es la fama de Jesús. Pero dice la Biblia que a pesar de toda esa fama, esa presión, de ese éxito que tenía, Jesús aprendió a ¿qué? Las necesidades no pueden toda la vida determinar mi agenda de vida. Son las prioridades. Y la prioridad para Jesús, ¿qué es? Irse a lugares solos, ¿a qué? A orar. Uno necesita recargarse. Por más que usted tenga o no tenga presiones, no las tenga, todos necesitamos en algún momento estar solos. Yo creo en la oración con la esposa, yo creo en la oración con el esposo, yo creo en la oración con los hijos, pero la que más creo es la oración solo. Porque todos necesitamos orar solos. Hay momentos donde uno quiere descargar su corazón solo. Hay momentos donde uno quiere hablarle a Dios de su desafío solo. No porque quiera ocultarle a mi esposa nada, simplemente es porque ella tiene su desafío y yo tengo los míos. Y tal vez habrá momento para orar juntos de nuestros desafíos. Pero hay momentos donde tal vez yo lo que voy a hacer con mi oración es cargarla a ella, que ella no tiene ni por qué enterarse de lo que yo estoy viviendo. Hay momentos donde la esposa tiene que saberlo. Pero hay momentos donde posiblemente si yo le digo a mi esposa, mire, es que tuve un choque con otra persona, tal vez mi esposa también se cargue con esa persona y yo no quiero que se cargue con eso. Uno tiene que aprender a quitarle cargas a la persona y no ponerles más. Y Jesús no se llevó a los discípulos, vengan juntos y me echen, usted cójame los pies, me hace masaje, usted me hace en la espalda, nada cosas. ¿Qué hacía Jesús? Solo, ustedes quédense durmiendo, comiendo, hagan lo que quieran, pero yo necesito ir a hablar con Dios. Las demandas, los desafíos, el afán, las horas de trabajo necesitan ¿qué? El descanso de Dios. Tanto trabajo a uno lo termina desgastando. Yo siempre lucho por esto, porque mi trabajo es tanto, tengo tanto trabajo de día y de noche, no solamente por la iglesia, sino tantas cosas. Yo digo, Señor, yo necesito hacer tiempo, porque no quiero que las demandas de la vida terminen cobrándome lo mejor que tengo, que es la vida.
y mi relación con Dios, porque ahí fluye toda la conexión de lo que estamos por hacer en la vida. Y usted no puede dejar que los oficios de la casa, por tener toda la ropa limpia, bonita, tener el almuerzo al tiempo, lo dejen salir de la presencia de Dios. Usted necesita en la mañana, en el tiempo o en la noche hablar con Dios, porque posiblemente su casa es una tacita de té, pero su vida espiritual es un desorden. Y necesita darle prioridad a lo que tiene prioridad. Sigamos, vamos al capítulo 6. Ahora viene una cosa y se está poniendo más interesante la vida de oración de Jesús. Dice así la palabra: en aquellos días, Él se fue ¿a dónde? Al monte a orar. ¿Y pasó qué? ¿Cuánto pasó orando? Toda la noche. ¿Y a quién le oraba? A Dios. ¿Para qué estaba orando Jesús? Versículo 13. ¿Cuál es la razón de su oración, su inspiración? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a quién? A 12 de ellos, los cuales los llamó ¿qué? Cuando Jesús estaba por tomar una decisión que hasta el día de hoy iba a afectar nuestras vidas fueron afectadas por esta decisión, y es quiénes iban a ser las 12 personas que se iban a encargar de llevar el evangelio al mundo, que iban a ser las personas que iban a ser el pilar de todo lo que iba a pasar. Jesús tenía más opciones, y en medio de todas esas opciones que él tenía, por el desafío que estaba por delante de él, dice la Biblia que el versículo 12 vuelve otra vez, dice: pasó toda la noche orando, que al otro día le dio el día y salió a escoger y llamó a los 12. Si usted sigue leyendo su casa, comienza a nombrar a todos los 12, y a lo último dice: y escogió a Judas Iscariote, el traidor, porque aún dentro de ellos tenía que escoger a Judas. ¿Dónde está la enseñanza para nosotros que viene de Jesús? Para los momentos de la vida, de tomar decisiones desafiantes, necesitamos pasar una noche de oración. Yo creo que hay cosas que se pueden tomar un poco más a la ligera, pero hay otras cosas que no se pueden tomar a la ligera, si usted no lo sabía. Es mejor pasar una noche en oración pidiéndole a Dios que le muestre con quién voy a pasar el resto de la vida, que pasar muchas noches desvelados por qué me casé con esta persona. Es mejor pasar una noche en oración buscando la voluntad de Dios para que, si me meto, no me meto en lo que voy a hacer, entro a esta empresa, no entro a esta empresa, me voy del país, no me voy del país, hago nuestra sociedad. Es mejor pasar una noche en oración que pasar muchas noches lamentándose por qué tomé la decisión incorrecta. Porque uno a veces es motivado e impulsado por la necesidad o por los deseos. Pero esa no es la decisión correcta. Uno tiene que estar motivado, ¿por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Y lo que yo he entendido en este pasaje, que siempre me ha hablado mucho, que es a la hora de tomar decisiones trascendentales que va a afectar mi vida, la vida de otros, tal vez por años, necesito tomarlo muy en serio. Muy, muy en serio. Porque no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Y dice la Biblia que él pasó toda la noche orando, buscando la voluntad de Dios, hasta que Dios le mostró y le indicó de las 20 y pico, 30 personas que habían opcionadas, porque puedo mostrarle que habían muchos opcionados. Estas eran las personas que él quería que estuvieran. Sobre esas personas iba a caer el peso de la responsabilidad de las cosas futuras que estaban por venir. Así que he estado aprendiendo a decir, lo que tiene importancia necesita mucha oración de mi parte. Todo lo que tenga importancia necesita mucha oración de mi parte. Lo que no es tan importante posiblemente lo puedo llevar a Dios. Dios, yo te llevo esto, Señor, en oración te lo presento esto. Pero lo importante, lo trascendental, lo que sé que va a afectar no solamente mi vida, sino la vida de otros, hay que llevarlo en oración. Cuando las personas a veces vienen a esta iglesia y que han estado en otra iglesia, les digo, ustedes tienen que orar. Si Dios los está moviendo a este lugar, no es que es una decisión muy importante a dónde me voy a congregar, a dónde voy a recibir el alimento espiritual, a dónde voy a adorar a Dios. A veces uno dice, no, yo voy a poner el estudio de mis hijos donde el colegio más famoso de Neiva. No lo pongan en el más famoso, póngalo donde Dios lo está indicando que los lleve, porque usted no sabe qué puede pasar aún en los más famosos. Usted dice, no, es que la chica iba a la iglesia, era bonita, o este chico era así. Yo le digo, igual, no importa, si venga a la iglesia, necesita pasar una noche en oración, no con ella, sino solo en oración. Anoche alguien lo entendió mal y dijo, vamos a orar los dos, entonces toda la noche.
Necesita pasar una noche en oración diciendo: Dios, yo necesito, lo que estoy por hacer va a afectar mi vida. No sé qué va a pasar el resto de la vida. Necesito saber y tener la certeza de que tú estás en el asunto, de que esto es lo que tú planeaste desde la eternidad para mi vida. Si no es así, yo estoy dispuesto a morir y que hoy tú me digas no y saldré de este lugar con tristeza, pero más adelante tú me consolarás. Pero necesito entender los planes de Dios para mi vida. Necesito entender los propósitos de Dios para mi vida. Usted tiene que saber que algún día, si usted está perdido en la vida, que usted dice: yo no sé qué hacer, yo hago todos los días lo que me sale y eso es lo que voy haciendo, y un día se me acaba y empiezo otra cosa, lo que me va saliendo. A usted le falta una cosa en la vida que se llama propósito. Usted necesita encontrar un propósito en la vida o encontrar un proyecto de vida, una de las dos o las dos. Y para eso se necesita pasar noches de oración. No por ser religioso, es por buscar la voluntad de Dios. Porque Dios, si usted no lo sabía, sabe más que usted y sabe más que lo que yo sé. Y Dios quiere revelarle sus planes a sus hijos. Y por eso Jesús, por más que era Jesús, por más que sabía, conocía, dijo: yo necesito orar toda una noche. Pasó toda una noche en oración, clamándole: Dios, muéstrame. Tomando una agenda de decir: yo tengo estos, pero Dios dice: no, este sí. Señor, ¿por qué tengo que elegir a Judas? Tú no lo sabes todavía bien, pero lo vas a descubrir en el camino. Judas era el traidor, pero el plan todavía no se ha develado quién de ellos iba a traicionar. No es tan fácil saber que usted va a meter en su equipo a alguien que lo va a traicionar, pero que es necesario que esté. Y eso solamente se puede hacer en oración, porque Dios le da la convicción, la certeza de lo que hay que hacer en la vida. Amén. Sigamos. Capítulo 9. Ya vamos llegando al final. Capítulo 9. Dice: entre tanto que oraba, está hablando de Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido era ¿qué? Blanco y resplandeciente. Blanco y resplandeciente, y su rostro se hizo otro. Este es un pasaje espectacular. En las Biblias aparece la transfiguración de Jesús. El día que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, delante de 3 discípulos, y tuvo una experiencia sobrenatural con Moisés y con Elías. Y estando en medio de todo esto, en medio de todas las circunstancias, orando a Dios, dice la Biblia que mientras oraba su rostro cambió y sus vestidos se cambiaron. El rostro en la Biblia es una señal de transformación, si usted no lo sabía. Una de las bendiciones que le decían los judíos que Dios le enseñó para que bendicieran a sus hijos es: Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti. Porque los judíos y la tradición decía que en el rostro de una persona reflejaba el alma de su vida. Y cuando aquí la palabra dice que Jesús le resplandeció el rostro en oración, ¿qué nos está diciendo? Que la oración tiene el potencial, en la presencia de Dios y en la comunión de Dios, hacer una transformación en las personas. Yo creo que las personas que oran son transformadas por el Espíritu Santo. No importa si tenemos diferentes maneras de adorar a Dios. Yo ayer le contaba a la iglesia anoche que yo tengo un amigo que juntos, antes de ser cristianos, salíamos y hacíamos muchas cosas, y él hoy es pastor en otra iglesia pentecostal, que somos totalmente diferentes en nuestra manera de predicar, en nuestra manera de vestir y en muchas cosas de hacer las cosas, pero él es un hombre de Dios, estoy seguro de eso. Posiblemente tenemos diferentes algunas cosas, pero yo sé que son personas de Dios impresionantes, porque la persona que ora, no importa en su condición, su manera, sus formas, Dios comienza a cambiar las personas. Las personas cambian, es en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que sus vestidos resplandecían, porque los vestidos hacen referencia a la Biblia a la santidad de la persona. La vida de las personas son transformadas en el momento que oramos. Cuando nos exponemos a la presencia de Dios es que comienza un proceso de transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas. Creo que necesitamos orar. Yo le animo que usted vea las fotos antes de ser cristiano. Y la gran mayoría son feos. Y véase las fotos después de ser cristiano. Y usted dice: vea, la persona se ve como diferente. La cara es diferente. Los ojos son diferentes.
Porque existe algo que se llama la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios no es para unas personas, es para todas las personas que le buscan. Pero mire una persona que es de Dios y ya no es de Dios y mírele la cara otra vez. Usted la ve diferente, acabada. Es más, hay personas que vienen a la iglesia y yo sé que están en amargura del alma. ¿Cómo lo sé? Por el rostro. Yo rápidamente digo, esa persona está en amargura del alma. Porque el rostro refleja lo que hay. Porque en la medida que usted ora y usted busca a Dios, y usted comienza a buscar, Dios comienza a hacer una transformación interna en el corazón. Y la palabra dice, el corazón en paz hermosea el rostro. Quiere decir que su rostro refleja la condición del corazón, dice la palabra. Entonces, en la medida que comenzamos a entrar en ese contacto con Dios todos los días, que aprendemos a descargar a Dios nuestros problemas, nuestras cargas, los resentimientos, las discordias, y comenzamos a recibir la paz de Dios, nuestras vidas van en un proceso. El envejecimiento es inevitable, si usted no lo sabía, pero la paz es eterna. Y Dios hace una transformación en las vidas y en los corazones. Y vamos a los últimos capítulos en la vida de oración de Jesús. Y quiero entrar en estos dos puntos que esto me gustan tanto para rematar esta enseñanza. Yo he predicado tanto de estos versículos, pero nunca me cansaré de predicarlos. Es que Jesús ya está llegando a su final. Lo que hicimos esta mañana, para los que no se dieron cuenta, es coger un libro de la Biblia, estudiar la vida de Jesús, desde el inicio hasta el final. Estamos por terminar con su vida ya. Estas son las últimas horas de la vida de Jesús. Y estando en las últimas horas de la vida de Jesús acá en la tierra, antes de morir, llama a uno de sus discípulos y le dice: Pedro, tengo que decirte algo. Con amor te lo voy a decir. Pero Satanás se ha presentado delante de Dios y ha hecho una petición, y es que te quiere matar. O eres tú o es Judas, pero se quiere llevar a alguno. Porque va a ser el precio por la desobediencia. Y la palabra dice que Simón, dice Jesús, Simón, Simón. Ese era el nombre anterior de Pedro. Jesús fue el que le dijo: no te llamarás más Simón, te llamarás como Pedro. Porque lo que Jesús está por hablarle al hombre de su pasado, al hombre que está por dudar, al hombre que está por devolverse, al hombre que está por maldecir. Le dice: pero Pedro, te voy a decir algo. Dice: he aquí Satanás ha hecho una oración, una petición, un ruego. No sé qué habrá hecho el diablo y cómo lo hizo. Y es que te quiere zarandear. Pero no era un zarandeo de decir: bueno, lo voy a zarandear. Me lo quiero llevar, porque los dos, después de lo que hicieron, Pedro y Judas, sintieron un peso de muerte. Lo que pasa es que Judas lo concretó y se suicida, porque no pudo con algo que se llama la culpa y la vergüenza. Porque la culpa y la vergüenza llega un momento que si usted no la puede lidiar con Dios, lo puede terminar quitándose la vida. El peso tan fuerte de culpa, de haber hecho lo que hizo. Porque cuando él hace todo lo que hace, el diablo deja a Judas. Pero una vez que lo deja, ya lo dejó con todos los daños hechos. Y él dice: ¿qué hice? Pero ya no hay tiempo. Él dice: la mejor manera para solucionar todo esto es quitándome la vida, y se la quita. Y eso mismo quería con Pedro. Pero Jesús dice: pero yo he hecho algo por ti, Pedro. De 32. Dice: pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, ni tú. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le voy a explicar qué es lo que Jesús le estaba diciendo, que Pedro no lo entendía. Lo entendemos ya después porque lo leemos. Le está diciendo: Pedro, tú me vas a fallar. Tú vas a fallarme y te vas a ir otra vez atrás. Pero tranquilo, que mi oración será tan poderosa que va a pasar: uno, el diablo no te podrá hacer daño. Te va a zarandear, pero no podrá acabar contigo. Dos, mi oración no va a hacer que tu fe falte. Aunque te vayas y vayas atrás otra vez, tú regresarás de nuevo otra vez. ¿Por qué? Por mi oración. Y no solamente eso, tú serás la persona que levantarás la iglesia y la llevarás a otro nivel, porque fue el primero que se para a predicar. Sobre él no era que reposaba la iglesia, como dice la iglesia católica, con todo el respeto. Era sobre sus enseñanzas. Pero él fue un líder que Dios usó en el inicio. Después vinieron otros líderes como Juan, Pablo, pero él es el primero que se para con esa vehemencia a predicar después que fue restaurado.
Porque lo que quiero decirles esto es que la oración puede salvar personas, si usted no sabía. Por más que estén destinadas por el diablo a llevársela, la oración de una persona puede intervenir y hacer un cambio. Yo creo que la oración puede salvar hijos que hoy están perdidos. Yo creo que Dios puede salvar personas. La oración es necesaria para levantar una intercesión a favor de personas que necesitan nuestra oración y nuestro clamor. Porque la oración puede hacer una intervención sobrenatural. En el año 2019 hizo erupción uno de los volcanes activos de la Tierra. Se llama en Whakaari, en Nueva Zelanda, en Isla Blanca. Sobre eso se han escrito muchas cosas y Netflix, para los que les gusta, hizo un documental. Cuando yo conocí hace tiempo atrás la historia, la verdad me la vi en Netflix. Hay algunas cosas que quiero decirle que no están escritas en Netflix. Whakaari es un lugar donde la gente hace un turismo, pero un turismo de mucho riesgo porque es ir a un volcán que está en medio del mar, pero que está activo. De por sí Nueva Zelanda tiene como 10 demandas por causa de eso, y que posiblemente yo creo que las va a perder, por haber permitido que personas fueran a un lugar en una actividad volcánica. Estando allá tomándose las fotos, la gente de paseo como un día normal, estalla parte del volcán, hace erupción, y los gases salen, el humo y todas esas cosas, y mueren unas personas y otros pues se salvaron, pero a un precio muy alto. En medio de todas estas cosas lo que quiero decirles es esto. Hay una pareja de Estados Unidos que ellos cada año pues decidían para dónde van a pasar sus vacaciones, aunque ese año se habían casado. Usted sabe que hay gente que dice hoy, vivo con mi novia hace 10 años. Eso no es novio, ¿no? Si usted no lo sabía. Pero al final toman la decisión de casarse ellos se turnaban. Un año tomaba la decisión ella, un año tomaba la decisión él. Y ese año le tocó tomar la decisión a él, y él dijo, yo creo que sería bueno una experiencia diferente. Y miraron tantas experiencias y dijo, vamos a Whakaari, a Nueva Zelanda. Y se fueron y se embarcaron en este viaje. Estando allá, las cosas soberanas de Dios y sobrenaturales de Dios, para mi gusto, es que dentro de la excursión va a ir un pastor que simplemente fue porque quería llevar a su hija que estudia ciencias biológicas a que tuviera la experiencia de ir a un volcán. Es el pastor Hawking de Nueva Zelanda. Estando ellos van, y como todo pastor ha presentado sus asuntos a Dios. Estando allá, como que algo les coge el afán y de decir, ya lo vimos, vámonos, y nos retiramos. Estando ya en la retirada en el barco, y está documentado las fotos, los videos en vivo, comienza a explotar, comienza a salir esa nube negra del volcán y a aumentar, y todos en el barco felices por tener una experiencia en vivo de ver algo en acción, pero no saben que allá hay gente que estaba metida. Ellos comienzan a bordear la isla y se dan cuenta que hay gente que está botada en el agua. Dice, algo pasó, y se fueron hasta allá a ver cómo hacían para rescatar personas. Desde Whakaari hasta el pueblo son 2 horas y media en lancha. Dicen las personas y los expertos que una persona con quemaduras de 3er grado, al nivel que estaban, volcánicas, solamente duran 40 minutos vivos, no pueden durar más. Tienen que enfrentarse a una travesía y comienzan a recoger personas. Dice el pastor Hawking, cuando comienzan a coger las personas se les caen los pedazos de carne, las quijadas, las personas se comienzan a caer. Y ahora levante gente y comienza a venir, y el barco no está preparado porque es un barco de turismo. Entonces llaman a la gente, ¿quién sabe hacer algo de primeros auxilios? Y él y su hija sabían la de Dios. Yo detrás de todo eso a Dios, por eso le cuento esa historia, para que usted vea cómo son las cosas. En la vida no existen coincidencias. Un hombre de Estados Unidos que se va, y que detrás de él hay mucha gente que ha orado, familia, aunque ellos no sean cristianos. Y por otro lado, un pastor que se está preparando a hacer una excursión, pero no sabe qué es lo que le espera. Cuando montan todas las personas y llaman, él dice, yo puedo ayudar, miren los botiquines, no hay nada. La queja de la gente decía, estamos ardiendo, queremos botarnos al agua, que pase algo, pero no, ¿qué podemos hacer? Y ellos comienzan ahí a estar. Entonces dice que él se fija en una chica que ella siempre decía, ¿dónde está mi esposo? Y el esposo estaba al otro lado, que estaba cerca, pero no sabía. Y ella comienza a decirle a él, por favor, ¿dónde está mi esposo? Él no sabe quién es ni nada de esas cosas. Y le dice, tranquila, vamos bien, vamos a esto.
Y llega un momento en el camino que dice, yo me quiero morir. Yo no quiero más. Si mi esposo se murió, yo no quiero luchar más. Yo quiero morirme. Y porque estoy desesperada, lo poco que hablaba. Pero él comienza a decir algo a Dios, y eso es lo que me gusta. A orar, Dios dale la vida a ella. Dios dale la vida a ella. Porque de todas las personas destinadas a morir, dicen las personas del viaje que iban en ese barco, ellos eran los candidatos número 1, porque ellos estaban cerca del volcán. Sino que cuando viene la explosión, el esposo la abraza y recibe el peso de todo. Y alcanzan a estar juntos ahí, porque ellos dijeron, nos vamos a morir. Entonces ella lo agarra de acá y dice, pues si vamos a morir los dos, porque llegó el momento de morir. Pero la soberanía de Dios no estaba lista todavía. Dios todavía tiene planes con las personas y los logran sacar. Pero al final dice él que todo el tiempo la oración e intercesión fue, dale la vida, Señor, dale la vida. Y le hablaba a ella, tú no te vas a morir, tú eres valiente, tú eres una persona que Dios tiene planes contigo. Porque yo creo que la oración hace la diferencia, si usted no lo sabía. Yo creo que Dios puede cambiar una historia de tragedia en una historia de bendición. Porque la Biblia nos muestra que la gente que oró salió de las cárceles. La Biblia dice que la gente que oró estaba destinada para morir en la fosa de los leones, pero los leones no pudieron comérselos. Porque la oración hace la diferencia, porque Dios oró, Jesús oró y el pan se multiplicó y miles de personas comieron. Porque yo creo que la oración sigue haciendo la diferencia. Lo que pasa es que falta gente que ore de verdad. Gente que se ponga a decir, Satanás vino por ti, pero yo estoy aquí para decirle que no se los puede llevar, que usted no se los puede arrebatar delante de mis ojos. Porque yo estoy para orar, para clamar y para arrodillarme. Aunque su final sea de muerte, no será de muerte, porque Dios tiene planes. Yo siempre hago una oración cuando he estado en dificultades y cuando he visto a otras personas en dificultades. El salmista dijo, no moriré, sino viviré para contar las misericordias y la gracia del Señor. Y eso es lo que usted tiene que declarar si está enfermo. Dice, yo no moriré, este no será el tiempo para morir, porque todavía Dios tiene tiempo para mí, para contar su misericordia y su poder, para que yo sea un testimonio de la gracia aquí en la tierra. Porque creo que es un tema de que cuántos están dispuestos a orar. Yo no sé si está dispuesto a orar. Su amén no me anima, pero quiero decirle esta mañana que la oración puede cambiar la historia de cualquier persona que esté destinada a la muerte, de cualquier circunstancia que usted dice ya no hay más, esto se acabó, pero Dios lo puede hacer. Y si no, lea lo que terminamos la enseñanza, lo que sigue. Jesús deja a Pedro y se va. Y esta es la parte final de, para mí, lo que hace la oración más fuerte en los cristianos. Dice la palabra que después que se fue como solía. Por temas de tiempo voy a aligerarlo y voy a leer esto rápido. Dice, el monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Párelo ahí y ya le digo. Dice, como Jesús fue a orar, ¿a dónde? Como solía primero. Aquí Jesús ya sabe algo, que se va a morir. Jesús ya sabe que se va a morir. Ya Dios le dijo, llegó el momento, y él ya lo sabía, voy a morir. Pero antes de morir, ¿qué hizo? Se fue a despedir de todo el mundo, a llorar, fue a hacer lo que siempre hizo, que es, voy a orar. Y se fue ¿a dónde a orar? Al monte de los olivos. ¿Sabe por qué escogió ese lugar para terminar su tiempo? Porque a Jesús no lo podían capturar porque Dios lo protegía, siempre. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para hacerle daño a Jesús? Necesitamos una persona que sea parte del círculo íntimo de Jesús. Yo siento que siempre el daño comienza dañando los círculos íntimos. Porque cuando usted es tan fuerte, si no pueden con usted, se van a meter con su círculo íntimo. O sea, las personas que usted lo rodean. Y lograron corromper el corazón de Judas por plata, porque a Judas le encantaba la plata, era ambicioso a la plata, entonces lo corrompieron. Entonces le dijeron, ¿cómo hacemos para capturar a Jesús? Él les dijo, yo sé cómo. Él siempre le gusta un lugar de oración, el monte de los olivos. Ese lugar que es grande, es un jardín, solo Judas sabía cómo entrar. Entonces, ¿por qué Jesús escoge ese lugar? Porque él sabe que la hora llegó y no hay manera de escaparse. ¿Quién lo entregó a él? Judas, pero porque Judas sabía el lugar de oración de Jesús. Cuando Jesús termina de orar, sale y al que se encuentra de una vez en cara a cara, ¿quién es?
a Judas. Y Jesús le hace una pregunta a Judas: Judas, ¿qué quieres conmigo, amigo? La palabra amigo significa ahí alguien de profundo aprecio. Y él llega y lo besa, y porque le había dicho: al que yo bese, ese es. Y lo entrega y se lo llevan arrestado, y le pasan 9 horas, las más trágicas de la historia de la humanidad que le puede pasar a una persona. 9 horas de dolor, sin parar. Pero antes de todo esto, dice la Biblia que él fue y oró 3 horas, por periodos de hora, orando y orando. Dice la Biblia que la angustia comenzó a crecer, que Dios tuvo que enviar un ángel a la tierra. Sigan leyéndolo acá, va pasándolo. Dice que un ángel viene y comienza a fortalecerlo. Y al final, dice el versículo 40, dice que se mezcló las gotas de sudor con sangre y comienza a derramar grandes gotas como sudor de sangre. Eso pasa por un tema científico en el ser humano, y es la mezcla cuando se dañan algunos vasitos y se mezcla la sangre y el sudor, y eso se produce por la agonía y el dolor y la angustia profunda. Jesús está sufriendo profundamente por lo que está por enfrentar. Pero después que termina de orar las 3 horas, es impresionante que él se levanta y le dice a todos: ya es la hora, ha llegado, la hora de las tinieblas, levántense. Y todos se van, y dice: ¿cómo cambia de una angustia tan profunda a una fortaleza para decir: vienen las horas más oscuras de la tierra y las horas más dolorosas de mi vida? Y con esto finalizo, porque la oración lo fortalece a usted para el día de las dificultades. Yo no sé cómo pasa. Hay dificultades que Dios a mí no me ha librado. Hay momentos que me he tenido que predicar varias veces con aflicciones en el cuerpo, pero me he dado cuenta que la fortaleza viene del cielo, que la oración a usted lo fortalece en medio de las pérdidas. Es inevitable que en algún momento alguien se vaya de nuestro lado, pero Dios en medio de la oración nos fortalece para cada dificultad que viene y cada desafío que viene. Jesús nos enseñó el camino que es: no se haga conmigo mi voluntad, sino haz la tuya, Señor. Posiblemente va a doler profundamente, porque va a doler. Yo no estoy listo para huirle a la muerte. Llegó el momento pues que Judas me encuentre, y yo sé dónde me va a encontrar: en el monte de los olivos, y me va a entregar, y no voy a estar resentido. No estuvo odiándolo. Yo creo que si fuera yo le hubiera volteado la cara cuando me iba a besar. Dices: váyase para otra iglesia. Traidor. Tanto que le enseñé y le prediqué, y con lo que sale. Pero ese es Jesús, porque la oración cambia los corazones, la oración cambia las circunstancias, la oración es todo. Por eso Jesús lo miró y le dijo: ¿qué quieres conmigo, amigo? Y lo besa. Y dice: tranquilo, que ese es el beso de despedida. Hoy será nuestra última historia, nunca te volveré a ver, ni tú me volverás a ver, porque terminarás mañana en el infierno. Pero no porque Jesús se lo deseaba. Jesús hasta el final quiso salvar a Judas, si usted no lo sabía. Hasta el final lo quiso salvar. Yo he pasado 28 años estudiando la vida de Judas, y después le digo: ¿por qué he pasado tantos años intrigado con la vida de Judas? Y yo después saqué la conclusión: Dios le tendió la gracia, pero no la vio. Este fue el último beso y la última despedida. Nunca se volvieron a ver, solamente se verán el día del juicio. Pero Jesús, su corazón estaba firme y fuerte. Por una razón: porque la oración lo hace usted fuerte, aún en medio de la debilidad. No es que seamos fuertes, yo no soy tan fuerte, pero la oración nos hace fuertes para las tribulaciones y las dificultades. Así que terminemos esta mañana. Póngase en pie, por favor. Yo le quiero decir a Jesús, como los discípulos: enséñanos a orar. Yo no sé si usted quiere aprender a orar, yo quiero aprender a orar cada día más. Digo: Señor, enséñame a orar. Padre, esta mañana yo te digo, como los discípulos: enséñanos a orar. No queremos oraciones místicas ni religiosas, queremos seguir el ejemplo de Jesús. Oraciones verdaderas. Señor, tu vida es inspiración para nosotros. Tu vida, Señor, es la motivación para nuestras vidas. Tú nos enseñas el camino de cómo lidiar en un mundo caído, Señor. Cómo lidiamos con los desafíos, con las decisiones, con el éxito, con el afán. Cómo lidiamos con la vida espiritual, cómo lidiamos con el mundo espiritual de maldad que se quiere levantar. Señor, y nos muestras el camino es hablar con Dios todos los días.
es fortalecernos en su presencia, es caminar de su mano, es levantar oración. Son noches de oración, son días de oración, que tú quieres provocar en nosotros un cambio, llevarnos a algo diferente. Y esta mañana yo oro, Espíritu Santo, por aquellos que nunca han orado en sus vidas, para que coloques en ellos el deseo de orar. Por aquellas personas que les cuesta muchísimo orar, les da pereza, les da desidia, Señor, les da de todo cuando oran, Señor. Quita en ellos todo estupor, todo letardo, Señor, y coloca en ellos el deseo de orar, Señor, de buscarte a ti, Señor, de encontrarse contigo, Señor. Oro por aquellas personas que tienen una vida de oración, pero trae fuego a sus corazones para que la oración crezca, Señor, para que sea dinámica, para que no solamente sea oración por ellos, sino sea oración por otros. Tantas personas necesitan nuestras oraciones que están destinadas a la muerte. Afuera hay un montón de gente que Satanás está pidiendo llevárselos. Si no fuera por la oración que levanta miles y miles de personas que reclaman barrios, que reclaman ciudades, países enteros para Cristo, esas personas ya no estarían con vida. Y nosotros levantamos nuestra oración a favor de nuestras familias, amigos, Señor, personas que nos quieren, personas que no nos quieren, Señor, los bendecimos y oramos por sus vidas, porque creemos que la oración hace la diferencia. Creemos que una oración, Señor, puede salvar no solamente un cuerpo, puede salvar un alma, Señor. Y levantamos nuestra oración a favor de todas aquellas personas que lo necesitan, personas que necesitan volverse a reconciliar con Dios, volver su vida a ti, Señor. Dios, mis oraciones por ellos, mis oraciones por los que luchan, por los que batallan con vicios, con alcoholismo, Señor. Las personas que luchan en inmoralidades, que se están destruyendo, Señor. Personas que están atadas, Dios. Dales un tiempo nuevo, Señor. Dales la oportunidad de ser libres. Clamamos por la salvación de sus vidas. Jesús, en ti hay poder. Y las tinieblas no prevalecerán en contra de tu iglesia. Porque el poder de Dios prevalece en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gracias, Dios. Bendigo cada persona y la paz de Dios vaya con ellos a sus casas. La presencia del Dios Altísimo les acompañe. Señor, la fuerza de Dios los lleve toda esta semana, Señor. Bendíceles grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana de alabanza. Que Dios les bendiga a todos.